Con su hermana bebé muriendo de frío en sus brazos y cuerdas cortando sus muñecas, María hizo la pregunta que nadie se atrevía a pronunciar. El guerrero apache más temido del norte la miró en silencio, y ese silencio lo decidía todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La nieve caía con una densidad que parecía borrar el mundo. Cada copo descendía en silencio absoluto, como si el cielo mismo contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. En la sierra norte de Chihuahua, donde las montañas se alzan como gigantes de piedra y los pinos crecen retorcidos por el viento implacable, el invierno de 1876 llegó con una crueldad que nadie había anticipado. María Esperanza Romero tenía 12 años, pero sus ojos habían envejecido décadas en cuestión de horas. Sostenía contra su pecho a su hermanita recién nacida, apenas 3 semanas de vida, envuelta en trapos que alguna vez fueron blancos y ahora estaban manchados de tierra, sangre seca y lágrimas congeladas. El bebé lloraba con un gemido débil, casi apagado, como si ya supiera que hacer ruido podía significar la muerte. A su lado, atada con cuerdas ásperas que cortaban la piel, estaba su madre, Catalina Romero de Salazar. El rostro de Catalina ya no reflejaba el miedo. Había pasado por esa etapa durante las primeras horas después del ataque. Ahora solo quedaba una resignación profunda mezclada con una determinación silenciosa. Proteger a sus hijas hasta el último aliento, aunque las cuerdas le cortaran las muñecas y el frío le mordiera los huesos. El asentamiento de San Rafael del Norte había amanecido como cualquier otro día de diciembre. Las mujeres preparaban tortillas de maíz sobre comales humeantes. Los hombres revisaban las cercas de piedra que separaban sus pequeñas parcelas de tierra. Los niños corrían entre los corrales, persiguiendo gallinas y riendo con esa alegría inocente que aún no conoce el peso del mundo. Pero todo cambió cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre las montañas del este. Los soldados federales llegaron primero, uniformes azules, botones dorados, sombreros altos. Venían persiguiendo a un grupo de guerreros apaches que habían cruzado desde el norte, huyendo de las reservaciones estadounidenses. El capitán Rodrigo Montero, un hombre de bigotes espesos y mirada dura, exigió que el poblado entregara cualquier información sobre los indígenas. Nadie sabía nada. San Rafael del Norte era un lugar donde la gente solo quería vivir en paz, cultivar sus frijoles y maíz, criar a sus hijos. La tensión estalló cuando los soldados comenzaron a revisar las casas, volcando ollas, rasgando colchones de paja, buscando evidencia de complicidad. Fue entonces cuando aparecieron los apaches. No hubo gritos de guerra ni tambores, solo el silbido de flechas cortando el aire helado, el estruendo de disparos, el caos de cuerpos corriendo en todas direcciones. María había agarrado a su hermanita y había corrido tras su madre, quien gritaba sus nombres con desesperación, pero no llegaron lejos. 3 guerreros apaches las interceptaron. Uno de ellos, joven y de rostro pintado con líneas rojas, las ató sin miramientos. Otro revisó sus ropas buscando armas o valores. El tercero, el más alto y de aspecto más severo, simplemente las observaba con ojos que no revelaban nada. Ahora, horas después, estaban de rodillas en medio de un claro rodeado de pinos cargados de nieve. Alrededor de ellas, los soldados federales negociaban con los guerreros apaches. El capitán Montero hablaba en un español rápido, mezclado con palabras en inglés aprendidas de los americanos del norte. Los apaches respondían en su propia lengua, pero uno de ellos, un hombre de edad mediana con una cicatriz profunda cruzando su mejilla izquierda, traducía: 3 prisioneras por 10 caballos y provisiones. 5 caballos es todo lo que tengo. Entonces,
solo 2 prisioneras. María sentía cada palabra como una puñalada. Estaban negociando sus vidas como si fueran animales en un mercado. Su madre apretaba los labios, conteniendo el llanto. El bebé, ajeno a todo, había dejado de llorar, adormilado por el frío o por el hambre. Fue entonces cuando María lo vio. Entre los guerreros apaches había uno que no participaba en la negociación. Permanecía apartado, de pie junto a un árbol, con los brazos cruzados sobre el pecho. Vestía una camisa de piel de venado decorada con pequeñas cuentas de hueso, pantalones oscuros y botas gastadas. Su cabello, largo y negro como la noche, caía suelto sobre sus hombros. En su rostro no había pintura de guerra, solo las marcas del tiempo y de batallas pasadas. Sus ojos, oscuros como pozos profundos, estaban fijos en ella. María sintió algo extraño en ese momento. No era exactamente miedo. El miedo ya lo había sentido todo. Era algo diferente, una conexión inexplicable, como si ese hombre, ese guerrero feroz del que había escuchado tantas historias terribles, pudiera ver dentro de su alma. Y ella, a pesar de todo, decidió hablar. Las voces de los hombres seguían negociando, pero María ya no las escuchaba. Su atención estaba completamente fija en el guerrero que permanecía apartado, observándola con esa mirada que parecía atravesarla. Había algo en sus ojos, algo que no encajaba con las historias que contaban en el pueblo sobre los apaches. Historias de salvajes sin corazón, de demonios que arrancaban cabelleras y quemaban todo a su paso. Pero este hombre no parecía un demonio, parecía cansado, parecía alguien que había visto demasiado, perdido demasiado. María tomó una decisión. Con las manos aún atadas y su hermanita apretada contra su pecho, se puso de pie. El movimiento fue tan repentino que uno de los soldados volteó con el rifle alzado. Su madre siseó entre dientes: «¡María, no!». Pero ya era tarde. La niña caminó con pasos temblorosos pero decididos hacia el guerrero apartado. Los hombres que negociaban se detuvieron en seco. El capitán Montero frunció el ceño. Los otros apaches llevaron las manos a sus armas. El silencio que cayó sobre el claro fue más denso que la nieve misma. María se detuvo a pocos pasos del guerrero. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todos podían escucharlo. La bebé en sus brazos comenzó a llorar de nuevo, un gemido débil que se perdía entre el viento. La niña tragó saliva, sintiendo cómo el frío le quemaba la garganta. Y entonces habló. «¿Tenemos valor para usted, señor?». Su voz era apenas un susurro, pero en el silencio absoluto del bosque nevado resonó como un grito. Las palabras salieron en español, claras a pesar del temblor que las acompañaba. El guerrero no se movió, no parpadeó, simplemente la miró, y en sus ojos apareció algo que María no pudo identificar: sorpresa, curiosidad, dolor. «Mi hermanita tiene apenas 3 semanas», continuó María, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas congeladas. «Mi madre está enferma. Yo solo tengo 12 años. No somos valiosas, no somos importantes, pero tenemos que vivir. Por favor, señor, ¿tenemos algún valor para usted?». El capitán Montero avanzó un paso. «Niña, cállate y...». «¡Silencio!». La voz del guerrero apache cortó el aire como un látigo. Habló en español, con un acento marcado pero comprensible. Fue la primera vez que lo hacía, y todos se sorprendieron. Lentamente, el hombre se separó del árbol y caminó hacia María. Cada paso crujía sobre la nieve. La niña quiso retroceder, pero sus piernas no le obedecieron. Cuando él estuvo frente a ella, tan cerca que podía ver las cicatrices que marcaban su cuello y sus manos, se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz baja, casi suave. «María Esperanza Romero», respondió ella, temblando tanto que apenas podía sostener a su hermanita.
El guerrero miró al bebé, extendió una mano, grande, curtida, con nudillos marcados por el combate, y con una delicadeza inesperada, apartó un mechón de tela que cubría el rostro de la pequeña. La bebé abrió los ojos, 2 puntos oscuros llenos de inocencia, y lo miró sin miedo. Algo cambió en el rostro del apache. Fue apenas un parpadeo, una fisura en la máscara de piedra que llevaba, pero María lo vio. Vio dolor, vio recuerdo, vio humanidad. «Mi nombre es Nahuel», dijo el guerrero, aún mirando a la bebé. «Significa el que lucha como el jaguar en mi lengua. Pero hace mucho que no me llaman así. Ahora me llaman Muerte Silenciosa». María tragó saliva. Había oído ese nombre. Todos lo habían oído. Muerte Silenciosa era el guerrero apache más temido de toda la región. Se decía que podía aparecer y desaparecer como un fantasma, que sus flechas nunca erraban, que había matado a más de 50 hombres en batalla. Pero el hombre frente a ella no parecía un asesino sin alma. Parecía alguien que cargaba un peso invisible sobre los hombros. Nahuel se enderezó y miró hacia donde estaba la madre de María, aún atada. Luego miró a los soldados, al capitán Montero y finalmente a sus propios compañeros apaches. Cuando habló de nuevo, lo hizo en su lengua natal, con palabras que María no entendió, pero cuyo tono era inconfundible, firme, decisivo, final. Los otros guerreros protestaron. Uno de ellos, el joven de rostro pintado que las había capturado, dio un paso adelante gritando algo que sonaba a acusación, pero Nahuel levantó una mano y el joven se detuvo, respirando con furia pero obedeciendo. El guerrero con la cicatriz en la mejilla, el que había estado traduciendo, se acercó al capitán Montero. Muerte Silenciosa dice que estas 3 no son parte del intercambio, dice que son libres. El capitán frunció el ceño. ¿Qué? ¿No puede simplemente? «Puede», interrumpió el traductor con una sonrisa torcida. «Y lo está haciendo». Nahuel sacó un cuchillo de su cinturón. María contuvo el aliento, pero él solo cortó las cuerdas que ataban sus muñecas con un movimiento rápido y preciso. Luego caminó hacia Catalina e hizo lo mismo. La mujer cayó de rodillas, sollozando, frotándose las muñecas ensangrentadas. El guerrero regresó a su caballo que esperaba atado a un árbol cercano. De sus alforjas sacó una manta gruesa de lana, un paquete envuelto en piel de venado que parecía contener comida seca y una pequeña cantimplora. Se acercó a María y colocó todo en sus brazos libres. «El asentamiento más cercano está al sur», dijo en voz baja, señalando con la mano. 3 horas caminando si siguen el arroyo. No se detengan, no miren atrás». María lo miraba con los ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. «Señor, gracias, señor». Nahuel negó con la cabeza. «No me agradezcas, solo…» Hizo una pausa, y por primera vez, algo parecido a una sonrisa triste cruzó su rostro. «Solo cuida a tu hermana, protégela, como yo no pude proteger a la mía». Y sin otra palabra se dio la vuelta y montó su caballo. María no supo cuánto tiempo permaneció inmóvil, observando cómo los guerreros apaches desaparecían entre los árboles como sombras que se disuelven con la luz del día. El sonido de los cascos sobre la nieve se fue apagando hasta convertirse en un recuerdo, y solo entonces su cuerpo reaccionó. Las piernas le temblaban tan violentamente que pensó que caería. «María». La voz de su madre la trajo de vuelta. Catalina estaba de pie, tambaleándose, con las manos aún frotando las marcas rojas que las cuerdas habían dejado en sus muñecas. «María, tenemos que irnos. Ahora». El capitán Montero se acercó con pasos pesados, el rostro retorcido en una mezcla de frustración y rabia contenida. «Ustedes tienen suerte», escupió las palabras como si fueran veneno. «Ese salvaje les perdonó la vida. No desperdicien su generosidad quedándose aquí». No esperó respuesta.
Dio media vuelta y comenzó a ladrar órdenes a sus soldados. Había perdido 3 prisioneras que podrían haber sido valiosas para el intercambio, y su orgullo estaba herido. Los hombres de uniforme azul comenzaron a moverse, recogiendo sus pertenencias, preparándose para continuar la persecución de los apaches. María sintió la mano de su madre en su hombro, tirando de ella con urgencia. «Vámonos, hija, antes de que cambien de opinión». Comenzaron a caminar. María sostenía a su hermanita con un brazo y la manta que Nahuel les había dado con el otro. Catalina cargaba el paquete de comida y la cantimplora, aunque cada paso parecía costarle un esfuerzo inmenso. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados por el frío, y respiraba con dificultad. «Mamá, estás enferma», murmuró María, mirándola con preocupación. «Estaré bien», mintió Catalina. «Solo necesito seguir adelante, por ustedes, por tu padre». El nombre de su padre cayó entre ellas como una piedra al fondo de un pozo. Rodrigo Salazar había muerto durante el ataque al asentamiento. María lo había visto caer, una flecha atravesando su pecho mientras intentaba defender a otras familias. No había tenido tiempo de procesarlo, de llorar, de despedirse. Todo había sido demasiado rápido, demasiado violento, demasiado irreal. Ahora, caminando entre los árboles cubiertos de nieve, siguiendo el curso del arroyo helado que Nahuel les había indicado, María sintió que las lágrimas finalmente llegaban. Pero no las dejó caer. No podía. Tenía que ser fuerte. Su hermanita dependía de ella. Su madre dependía de ella. El silencio del bosque era opresivo. Solo se oía el crujido de sus pasos sobre la nieve, el murmullo distante del agua bajo la capa de hielo y de vez en cuando el graznido de un cuervo. María pensaba en Nahuel, en sus ojos oscuros que habían visto tanto, en sus palabras finales: «Como yo no pude proteger a la mía». ¿Qué le había pasado? Había tenido una hermana, una hija. ¿Por qué un guerrero tan temido, tan feroz, había decidido liberarlas sin pedir nada a cambio? «Ese hombre», comenzó María rompiendo el silencio, «ese apache, Nahuel, ¿por qué crees que nos dejó ir?» Catalina guardó silencio por un momento, con la vista fija en el camino adelante. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de algo que María no supo identificar: tristeza, comprensión. «Porque vio en ti algo que reconoció», dijo su madre. «Vio a alguien protegiendo lo que más ama, y supongo que eso le recordó algo que perdió». María abrazó más fuerte a su hermanita. La bebé había dejado de llorar y ahora dormía, ajena al frío, al peligro, a todo. Su respiración era un susurro suave contra el pecho de María. La niña besó su frente pequeña y prometió en silencio que nunca, nunca la dejaría sola. Caminaron durante horas. El sol comenzó a descender, tiñendo la nieve de tonos naranjas y rosados. El frío se intensificó. Catalina tosía cada vez con más frecuencia, un sonido húmedo y profundo que alarmaba a María. Pero seguían adelante. No tenían otra opción. Fue cuando el cielo comenzaba a oscurecerse que vieron el humo. A lo lejos, entre los árboles, columnas delgadas de humo gris se elevaban hacia el cielo. María sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Sería el asentamiento que Nahuel había mencionado? ¿O sería otro grupo de soldados? ¿O peor, otro grupo de guerreros? «Mamá», susurró, deteniéndose. Catalina también se había detenido, mirando fijamente hacia el humo. Su respiración era irregular, sus mejillas brillaban con fiebre, pero en sus ojos había determinación. «Tenemos que arriesgarnos», dijo. «No llegaremos más lejos esta noche». Avanzaron con cautela. María adelante, Catalina atrás, ambas con los sentidos alerta. El paquete de comida que Nahuel les había dado había sido su salvación. Carne seca que masticaron mientras caminaban.
dándoles la fuerza necesaria para continuar. Pero ahora se estaba acabando y la bebé necesitaba que su madre se alimentara para poder amamantarla. Cuando finalmente emergieron del bosque y vieron las primeras casas, María casi llora de alivio. Era un pequeño pueblo, no más de 20 viviendas de adobe con techos de madera. Había luz en las ventanas, animales en los corrales, el olor inconfundible del pan recién horneado. Pero antes de que pudieran dar un paso más, una voz las detuvo. ¡Alto ahí! Un hombre salió de entre las sombras, rifle en mano. Era mayor, con barba gris y ojos desconfiados. Detrás de él aparecieron otros 2 hombres, también armados. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? María levantó las manos, mostrando que no representaban amenaza. Por favor, señor, venimos de San Rafael del Norte. Hubo un ataque. Mi madre está enferma. Mi hermanita tiene frío. Solo necesitamos refugio. Por favor. El hombre las observó con detenimiento. Su mirada se deslizó sobre sus ropas rasgadas, las manchas de sangre, la bebé envuelta en trapos. Finalmente, bajó el rifle. San Rafael del Norte, repitió con voz grave. Escuchamos sobre el ataque. Vengan, mi esposa les dará comida y un lugar para dormir esta noche. María sintió que las piernas le fallaban. Catalina se tambaleó y ella tuvo que sostenerla con el brazo que tenía libre. El hombre se acercó rápidamente y ayudó a sostener a la madre. Gracias, susurró María. Gracias. Mientras entraban al pueblo, guiadas por la luz cálida de las lámparas de aceite, María miró por última vez hacia el bosque oscuro, hacia la dirección por donde habían venido, hacia donde, en algún lugar entre la nieve y las sombras, un guerrero apache cabalgaba llevando consigo sus propios fantasmas. Y en su corazón, la niña guardó una promesa. Algún día, si el destino lo permitía, encontraría a Nahuel de nuevo y le agradecería como se debe, no solo con palabras, sino con vida. El pueblo se llamaba Villa Esperanza, un nombre que parecía una burla cruel o una profecía dependiendo de cómo se mirara. María aprendió su nombre a la mañana siguiente, cuando despertó en un catre prestado dentro de la casa de don Tomás Guerrero y su esposa, doña Refugio. La anciana había cuidado de Catalina durante toda la noche, aplicando compresas frías sobre su frente ardiente y dándole de beber infusiones de hierbas amargas. La fiebre había empeorado. La madre de María deliraba, pronunciando nombres de personas que ya no estaban, reviviendo momentos del ataque una y otra vez. «Tu madre es fuerte», le dijo doña Refugio mientras preparaban el desayuno. Tortillas calientes, frijoles refritos y un poco de leche de cabra para la bebé. Pero ha sufrido mucho. El cuerpo solo puede aguantar tanto antes de rendirse. María sintió un nudo en la garganta. Se va a morir. La anciana no respondió de inmediato. Removió los frijoles en la olla de barro, mirándolos fijamente como si allí encontrara las respuestas que la niña buscaba. No lo sé, niña. Eso lo decide Dios, pero tú tienes que estar preparada para cualquier cosa. No era la respuesta que María quería escuchar, pero era la verdad. Y la verdad, aprendió en esos días, era lo único que importaba cuando todo lo demás se desmoronaba. Los días se convirtieron en una rutina de espera y esperanza. María ayudaba en la casa, lavando ropa en el arroyo helado, moliendo maíz para las tortillas, alimentando a las gallinas. Doña Refugio le enseñaba, con paciencia infinita, las tareas del hogar que su madre nunca había tenido tiempo de enseñarle en San Rafael del Norte. Su hermanita, a quien habían bautizado con urgencia como Luz, porque había llegado a Villa Esperanza como un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad, crecía día a día. Su llanto ya era más fuerte, sus ojos más alertas. María pasaba horas acunándola, cantándole canciones que inventaba, prometiéndole un futuro mejor. Pero las noches eran diferentes.
Las noches traían los recuerdos. María soñaba con la nieve cayendo, con las cuerdas cortando las muñecas de su madre, con los ojos oscuros de Nahuel, mirándola con esa profundidad que parecía contener siglos. Soñaba con sus palabras: como yo no pude proteger a la mía. ¿Quién había sido ella? Su hermana, su hija, su esposa. En el pueblo, las historias sobre los apaches abundaban. Los hombres las contaban junto al fuego mientras fumaban tabaco enrollado, con voces graves que intentaban sonar valientes, pero que a veces temblaban con miedo mal disimulado. Don Tomás había sido soldado en su juventud. Había peleado contra los apaches en las guerras de hace 20 años. Una noche, con el pulque aflojándole la lengua, le contó a María sobre un guerrero llamado Muerte Silenciosa. Era apenas un muchacho cuando lo vi por primera vez, dijo el anciano mirando las llamas. No tendría más de 20 años, pero sus ojos eran de alguien que había vivido 100 vidas. Decían que venía del norte, de las tribus chiricahuas, que había perdido a toda su familia en una masacre cuando era niño. María se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole fuerte. ¿Qué pasó? Los soldados americanos atacaron su campamento. Mataron a todos, mujeres, niños, ancianos. No hubo piedad. Nahuel sobrevivió porque estaba cazando. Cuando regresó, solo encontró cenizas y cuerpos. Don Tomás hizo una pausa. Tomó otro trago de pulque. Dicen que tuvo una hermana pequeña, apenas una bebé. La encontró muerta en los brazos de su madre. El silencio que siguió fue tan pesado que María apenas podía respirar. Ahora entendía. Entendía por qué Nahuel las había liberado, por qué había visto a luz y algo dentro de él se había roto. Desde entonces, continuó don Tomás, Nahuel se convirtió en sombra, en venganza. Mató a muchos hombres, soldados, colonos, cualquiera que representara lo que había destruido su vida. Por eso le llaman muerte silenciosa, porque llega sin aviso y se va sin dejar rastro. Pero nos salvó, susurró María. A nosotras nos salvó. Don Tomás la miró con ojos cansados. Tal vez te vio a ti, niña, sosteniendo a tu hermana y recordó. Tal vez por un momento dejó de ser muerte silenciosa y volvió a ser el niño que no pudo salvar a nadie. Esa noche, María no durmió. Se quedó junto a la ventana, mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas nevadas. Pensó en Nahuel, en algún lugar allá afuera, cargando con su dolor como ella cargaba con el suyo. Dos almas marcadas por la pérdida, conectadas por un momento de compasión en medio del caos. Pasaron 2 semanas. La fiebre de Catalina finalmente cedió. Una mañana, la mujer abrió los ojos con claridad por primera vez desde su llegada a Villa Esperanza. Lo primero que hizo fue buscar a sus hijas. Al verlas, ambas sanas y vivas, comenzó a llorar. Pensé que las había perdido, sollozó, mientras María y Luz se acurrucaban junto a ella. Pensé que moriría sin verlas crecer. Estamos aquí, mamá, susurró María, abrazándola con fuerza. Todas estamos aquí y vamos a estar bien. Pero María sabía que estar bien era una promesa frágil. El mundo seguía siendo peligroso. Los apaches seguían siendo perseguidos. Los soldados seguían matando. Y en algún lugar, Nahuel seguía cabalgando, llevando su dolor como un estandarte oscuro. No sabía cuándo, pero María sentía con certeza absoluta que sus caminos se volverían a cruzar. El destino los había unido una vez en la nieve, y el destino, como había aprendido, raramente terminaba su trabajo con un solo encuentro. Villa Esperanza les había dado refugio, pero María sabía que la verdadera esperanza, la que nacía del perdón, del entendimiento, de romper los ciclos de violencia, esa esperanza aún estaba por construirse. Y por alguna razón que no comprendía del todo,
Sentía que Nahuel era parte de esa construcción. El tiempo tiene una forma peculiar de curar y de herir al mismo tiempo. 3 años habían pasado desde aquella tarde nevada en que María se atrevió a preguntar si sus vidas tenían valor. 3 años desde que Nahuel cortó sus ataduras y les señaló el camino hacia la seguridad. María ya no era una niña de 12 años asustada. A los 15, sus manos conocían el trabajo duro, su espalda estaba acostumbrada a cargar bultos pesados y sus ojos habían visto suficiente dolor como para entender que la vida no regalaba nada. Pero tampoco había perdido esa chispa, esa determinación feroz que la había hecho caminar hacia un guerrero apache y preguntarle algo que nadie más se atrevía. Villa Esperanza se había convertido en su hogar. Catalina trabajaba en la casa de don Tomás y doña Refugio, ayudando con las tareas domésticas y cuidando de los viajeros que ocasionalmente se detenían en el pequeño mesón que los ancianos administraban. La salud de su madre nunca volvió a ser la misma. Su pecho silbaba cuando respiraba profundo y los días fríos la dejaban postrada en cama. Pero estaba viva, y eso era suficiente. Luz había crecido como su nombre lo prometía. A sus 3 años era una niña de risa fácil y curiosidad infinita. Corría por las calles polvorientas de Villa Esperanza con otros niños, persiguiendo gallinas y recogiendo flores silvestres. Su cabello negro brillaba bajo el sol y sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, a veces le recordaban a María otros ojos que había visto una vez en medio de la nieve. La vida en el pueblo transcurría con la lentitud propia de los lugares pequeños. Las mismas caras, las mismas conversaciones, los mismos problemas, pero bajo esa superficie tranquila, la tensión crecía. Las noticias que llegaban del norte hablaban de más enfrentamientos entre apaches y colonos, de campamentos indígenas atacados, de represalias brutales de ambos lados. Una tarde de primavera, mientras María lavaba ropa en el arroyo junto a otras mujeres del pueblo, escuchó una conversación que le heló la sangre. «Dicen que los soldados finalmente lo atraparon», comentaba la esposa del herrero, frotando una camisa contra las piedras. «A ese apache, el que llaman muerte silenciosa». María dejó caer la ropa que tenía en las manos. «¿Qué?». La mujer se volvió hacia ella. «¿No te enteraste? Lo capturaron hace 3 días. Lo tienen prisionero en el fuerte de San Miguel. Van a colgarlo la próxima semana». El mundo se inclinó bajo los pies de María. El ruido del agua, las voces de las mujeres, todo se volvió distante y confuso. Solo podía pensar en una cosa: Nahuel iba a morir. «¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. «¿Estás segura de que es él?». «Eso dicen. Un apache alto, cicatrices en el cuello, cabello largo. Dicen que no habla, que solo se queda mirando con esos ojos que dan miedo». La mujer se persignó. «Es mejor así. Ese hombre ha matado a muchos. Se merece lo que le espera». María no respondió. No podía. El nudo en su garganta era tan apretado que apenas podía respirar. Se levantó de repente, dejando la ropa mojada en el suelo e ignorando las voces de las otras mujeres que la llamaban. Corrió de regreso a la casa de don Tomás. Su mente era un torbellino. Nahuel, el hombre que les había salvado la vida, el guerrero que había visto en ella algo digno de compasión, iba a ser ejecutado, y ella no podía permitirlo. Encontró a su madre en la cocina, amasando pan. Al ver su rostro, Catalina dejó lo que estaba haciendo inmediatamente. «María, ¿qué pasa?». «Mamá». La voz de María se quebró. «Nahuel, el apache que nos salvó. Lo van a colgar». El silencio que siguió fue absoluto. Catalina miró a su hija con una mezcla de comprensión y temor. Sabía exactamente lo que María estaba pensando. «No», dijo firmemente. «Ni lo pienses, María. Tengo que hacer algo. Le debemos la vida. Y por eso mismo no puedes arriesgar esa vida que él salvó. Es demasiado peligroso».
María negó con la cabeza, las lágrimas rodando por sus mejillas. No puedo quedarme sin hacer nada. Él nos vio como personas, mamá. Cuando todos nos veían como mercancía, Él nos vio como seres humanos. ¿Cómo puedo voltear la espalda ahora? Catalina cerró los ojos. Conocía a su hija. Conocía esa testarudez, esa necesidad de hacer lo correcto sin importar el costo. La había heredado de su padre. El fuerte de San Miguel está a 2 días de camino, dijo finalmente con voz resignada. Es un lugar fortificado, lleno de soldados. ¿Qué piensas hacer tú sola? No lo sé, admitió María, pero tengo que intentarlo. Esa noche, María no durmió. Se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas, tratando de formar un plan. No era guerrera, no era valiente como Nahuel, pero tenía algo que él tal vez no tenía en ese momento: esperanza. Al amanecer, tomó una decisión. Don Tomás la encontró preparando una pequeña mochila con provisiones. El anciano no preguntó, solo la miró con esos ojos cansados que habían visto demasiado. No vas a poder salvarlo, dijo simplemente. Tengo que intentarlo. ¿Por qué? Han pasado 3 años. Él probablemente ni siquiera te recuerda. María se detuvo. Miró al anciano directamente a los ojos. Porque él me enseñó que una vida tiene valor. Y si no hago nada ahora, todo lo que he construido sobre esa lección no significa nada. Don Tomás asintió lentamente. No intentó detenerla. En cambio, fue a su habitación y regresó con algo envuelto en tela. Al desenvolverlo, María vio un cuchillo, no grande pero bien afilado, con el mango de madera tallada. Si vas a ir, al menos ve preparada, dijo colocándolo en sus manos. Y que Dios te proteja, niña, porque vas a necesitar más que suerte. María tomó el cuchillo, sintiendo su peso en sus manos. Luego abrazó al anciano con fuerza. Gracias por todo. Cuando salió de Villa Esperanza al amanecer, con el sol apenas asomándose sobre las montañas, María Esperanza Romero ya no era la niña asustada de 3 años atrás. Era alguien que había aprendido que el valor no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y mientras caminaba hacia el norte, hacia el fuerte de San Miguel, hacia lo desconocido, una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Tengo el valor suficiente para esto? La respuesta, descubriría pronto, estaba en camino. El camino hacia el fuerte de San Miguel era árido y despiadado. María había caminado durante un día completo, deteniéndose solo para beber agua de su cantimplora y masticar la carne seca que doña Refugio había insistido en empacarle. El sol caía como plomo fundido sobre su cabeza y sus pies, acostumbrados al trabajo pero no a largas caminatas, comenzaban a llenarse de ampollas. Pero no se detuvo. No podía. Cada vez que el cansancio amenazaba con vencerla, pensaba en Nahuel atado en alguna celda oscura, esperando la soga que le arrancaría la vida. Pensaba en cómo él había extendido su mano hacia ella en medio de la nieve, en cómo había cortado sus ataduras sin pedir nada a cambio. Esa imagen la empujaba hacia adelante, paso a paso, milla tras milla. Al anochecer del primer día, encontró refugio bajo un saliente rocoso. Encendió un pequeño fuego con las ramas secas que había recogido, más por compañía que por calor, porque el aire de primavera en el desierto de Chihuahua podía ser traicionero, caliente durante el día, helado por la noche. Se sentó con las rodillas pegadas al pecho, mirando las llamas danzar. El cuchillo que don Tomás le había dado descansaba en su cinturón, un peso constante que le recordaba que no estaba completamente indefensa. Pero ¿qué podía hacer una joven de 15 años contra un fuerte lleno de soldados? «Piensa, María», se dijo a sí misma en voz alta, como si hablar con las estrellas pudiera darle respuestas. Tiene que haber una manera. No tenía un plan, solo tenía determinación. Y tal vez, pensó con amargura, eso no era suficiente. El segundo día comenzó con una sorpresa desagradable.
María había apenas comenzado a caminar cuando escuchó el sonido de cascos acercándose. Se escondió detrás de un mezquite, con el corazón latiéndole fuerte. Eran jinetes, 3 hombres con sombreros anchos y rifles cruzados sobre las sillas. No parecían soldados, parecían bandidos. Uno de ellos se detuvo cerca de donde ella se escondía. Era un hombre corpulento con barba desaliñada y una cicatriz que le cruzaba la frente. Miró alrededor con ojos entrecerrados. «Juraría que vi humo por aquí ayer en la noche», dijo en voz alta. «Probablemente fue tu imaginación, Salazar», respondió otro de los jinetes, un hombre flaco con cara de comadreja. «Aquí no hay nada más que coyotes y piedras. Mi imaginación no me ha fallado en 20 años de supervivencia en este infierno», gruñó Salazar. «Si alguien acampó aquí, podría tener algo de valor». María contuvo la respiración. El cuchillo en su cinturón de repente parecía muy pequeño, muy insignificante. Si la encontraban no tendría oportunidad. Los hombres hurgaron un poco más, pero eventualmente se rindieron. Montaron de nuevo y continuaron su camino hacia el sur. María esperó hasta que el sonido de los cascos desapareció completamente antes de salir de su escondite con las piernas temblando. Eso estuvo cerca. Continuó su viaje con mayor cautela, manteniéndose alejada del camino principal y moviéndose entre las rocas y los matorrales. El sol alcanzó su cenit y comenzó a descender. Y fue entonces, cuando la tarde comenzaba a teñirse de naranja, que finalmente lo vio. El fuerte de San Miguel. Era una estructura imponente de adobe y madera, rodeada por una empalizada alta y coronada por torres de vigilancia en cada esquina. Banderas mexicanas ondeaban con el viento. Incluso desde la distancia, María podía ver a los soldados patrullando, rifles al hombro, movimientos precisos y mecánicos. Se escondió detrás de una formación rocosa y observó. Contar los soldados era imposible. Había demasiados, entrando y saliendo de las puertas del fuerte como hormigas en un hormiguero. ¿Cómo iba a entrar allí? ¿Cómo iba a llegar hasta Nahuel? «Esto es una locura», murmuró para sí misma, «una completa locura». Pero incluso mientras lo decía, sus ojos buscaban debilidades en las defensas. Había una entrada trasera, menos vigilada. Había momentos en que los guardias cambiaban de turno y la atención se dispersaba. Había... ¿Qué hace una niña como tú espiando un fuerte militar? María dio un salto, llevando la mano instintivamente al cuchillo. Giró y se encontró cara a cara con un hombre mayor. No vestía uniforme, su ropa era simple, de campesino, pero sus ojos eran agudos e inteligentes. Yo no... tartamudeó María. «Tranquila», dijo el hombre, levantando las manos en señal de paz. «No soy soldado, soy comerciante, llevo provisiones al fuerte cada semana». La miró con curiosidad. «Pero tú no eres comerciante, así que pregunto de nuevo, ¿qué haces aquí?» María lo evaluó rápidamente. Podía mentir, podía correr, pero algo en la expresión del hombre, algo en la forma en que la miraba sin hostilidad, la hizo tomar una decisión arriesgada. «Voy a entrar al fuerte», dijo simplemente. El hombre arqueó una ceja. «¿Para qué?» «Para salvar a alguien». Hubo un momento de silencio. El hombre se sentó sobre una roca, sacó una pipa de su bolsillo y comenzó a llenarla con tabaco. La encendió con calma, dando una calada larga antes de hablar. «Déjame adivinar», dijo finalmente. «El Apache, el que van a colgar mañana». El corazón de María se detuvo. «Mañana, amaneciendo. El comandante quiere que sea un espectáculo público. Invitó a gente de los pueblos cercanos, una advertencia para otros indios que piensen en causar problemas». El hombre la miró directamente. «Si planeabas hacer algo, niña, te quedas sin tiempo». María sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Había pensado que tenía días, tal vez una semana.
Pero, ¿mañana? ¿Al amanecer? Tengo que entrar esta noche, dijo con voz desesperada. ¿Conoce alguna forma? El hombre la estudió por un largo momento, fumando su pipa en silencio. Finalmente, asintió despacio. Hay una forma, peligrosa, probablemente te maten, pero hay una forma. María se acercó, con los ojos brillantes de determinación. Dígame. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto de Chihuahua, tiñendo el cielo de rojo sangre, un plan comenzó a formarse. Un plan desesperado, temerario, casi imposible. Pero era el único que tenía. El plan era simple en teoría, suicida en la práctica. El comerciante se presentó como Jacinto Herrera. Llevaba cada semana un carro cargado de provisiones al fuerte: harina, frijoles, maíz, carne salada. Los soldados revisaban la carga al entrar, pero rara vez al salir. La idea era que María se escondiera entre los sacos vacíos cuando Jacinto terminara su entrega y saliera del fuerte después de medianoche. Pero María tenía otros planes. No voy a esconderme para salir, le dijo a Jacinto mientras preparaban el carro bajo el manto de la noche. Voy a esconderme para entrar. El hombre dejó de acomodar los sacos y la miró como si hubiera perdido la razón. Niña, entrar es la parte fácil. Salir con vida y mucho menos con un prisionero apache, eso es imposible. No me importa si es imposible, respondió María con voz firme. Tengo que intentarlo. Jacinto negó con la cabeza, pero no intentó detenerla. Había algo en la determinación de esa joven que le recordaba a su propia hija, muerta años atrás en un ataque de bandidos. Tal vez por eso estaba ayudándola. O tal vez simplemente había vivido lo suficiente para saber que algunas causas perdidas valían la pena. «Escóndete aquí», dijo, señalando un espacio entre dos barriles grandes. «Cúbrete con estos sacos, no hagas ruido, ni siquiera respires fuerte». María obedeció. El espacio era estrecho, sofocante. Los sacos olían a tierra y moho, pero se mantuvo quieta, con el cuchillo apretado contra su pecho mientras el carro comenzaba a moverse. El viaje hasta las puertas del fuerte fue eterno. Cada sacudida del carro, cada ruido, hacía que el corazón de María latiera más fuerte. Finalmente, el carro se detuvo. «Alto. Identificación», escuchó la voz de un guardia. «Jacinto Herrera, comerciante. Traigo las provisiones de la semana». Hubo un silencio. Luego el sonido de botas caminando alrededor del carro. María contuvo la respiración. Los sacos sobre ella se movieron cuando alguien los empujó, revisando. «¿Todo esto es para nosotros?», preguntó el guardia con tono burlón. «El comandante ordenó doble ración», respondió Jacinto con tranquilidad. «Mañana hay ejecución, habrá visitantes». El guardia gruñó. «Está bien, pasa». Las puertas crujieron al abrirse. El carro avanzó. María sintió que podía respirar de nuevo, pero solo un poco. Estaba dentro del fuerte. Ahora venía la parte difícil. El carro se detuvo en lo que parecía ser el área de almacenamiento. María escuchó voces, movimiento, el sonido de sacos siendo descargados. Esperó. Esperó hasta que las voces se alejaron, hasta que solo quedó el silencio de la noche. Lentamente, con cuidado infinito, apartó los sacos y asomó la cabeza. Estaba en un patio interior rodeado de edificios de adobe. Lámparas de aceite colgaban en las paredes, proyectando sombras temblorosas. Dos guardias patrullaban a lo lejos, pero no miraban en su dirección. Se deslizó fuera del carro como una sombra. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra compactada. Se pegó a las paredes, moviéndose entre las sombras, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. ¿Dónde estarían las celdas? Tenía que pensar. En su pueblo, la cárcel estaba siempre en el edificio más fortificado, el más alejado de las salidas. Sus ojos recorrieron el complejo. Allí,
un edificio de piedra con ventanas con barrotes, separado de los demás. Avanzó hacia él, agachándose detrás de barriles y cajas cada vez que escuchaba pasos. Una vez, un soldado pasó tan cerca que pudo oler el tabaco en su aliento, pero no la vio. Llegó al edificio de piedra. La puerta estaba custodiada por un solo guardia, un hombre joven que bostezaba, claramente aburrido de su turno nocturno. María estudió la situación. No podía entrar por la puerta, pero las ventanas rodeó el edificio. En la parte trasera había una ventana con barrotes a medio metro del suelo. Se acercó lentamente y se asomó. La celda estaba oscura, iluminada apenas por una antorcha distante en el pasillo. Pero sus ojos, ya acostumbrados a la oscuridad, distinguieron una figura sentada en el suelo, con la espalda contra la pared. Nahuel. Estaba irreconocible. Su cabello, antes suelto y largo, estaba sucio y enmarañado. Su camisa de piel de venado estaba rasgada, manchada de sangre. Tenía las manos encadenadas frente a él, los tobillos también. Pero lo que más impactó a María fue su rostro. Estaba cubierto de moretones, con un ojo hinchado, casi cerrado. Lo habían golpeado. Mucho. Nahuel, susurró ella, apenas audible. Él no reaccionó. Parecía estar en otro lugar, perdido en algún recuerdo oscuro. Nahuel, repitió María un poco más fuerte. Esta vez, el guerrero levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, esos ojos oscuros que ella recordaba, se clavaron en la ventana. Por un momento no hubo reconocimiento, solo confusión. Y entonces lo vio. Vio el destello de sorpresa, luego de incredulidad. ¿María? Su voz era apenas un susurro ronco, como si hubiera olvidado cómo hablar. Sí, respondió ella con lágrimas rodando por sus mejillas. Soy yo. Vine a sacarte de aquí. Nahuel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió de nuevo, había algo en ellos que María no pudo identificar. ¿Alivio? ¿Dolor? ¿Desesperación? No puedes, dijo simplemente. Es imposible. Me dijiste una vez que mi vida tenía valor, respondió María con fiereza. Ahora yo te digo lo mismo. Tu vida tiene valor, Nahuel, y no voy a permitir que te la quiten. El guerrero la miró largamente. En su rostro maltratado apareció algo parecido a una sonrisa, rota, triste pero real. Sigues siendo valiente, pequeña María. Aprendí del mejor, susurró ella. Y en ese momento, con las estrellas como testigos y el amanecer acercándose peligrosamente, María comenzó a trazar el plan más desesperado de su vida. Las cadenas, susurró María, estudiando los grilletes que aprisionaban las muñecas y tobillos de Nahuel. ¿Dónde está la llave? Nahuel movió la cabeza lentamente. El guardia de la puerta. La lleva colgada del cinturón. María apretó los labios. El guardia de la puerta. El mismo joven que había visto bostezando. Tendría que acercarse a él, distraerlo de alguna forma, quitarle la llave sin que se diera cuenta. Era una locura. Pero toda esta misión era una locura desde el principio. Espera aquí, dijo, y casi se ríe de lo absurdo de sus propias palabras. Como si Nahuel pudiera ir a algún lado. Se alejó de la ventana y rodeó de nuevo el edificio. El guardia seguía en su puesto, ahora sentado en un banco de madera, con el rifle apoyado contra la pared. Tenía los ojos medio cerrados. Perfecto. María recogió una piedra pequeña del suelo. La lanzó hacia el lado opuesto del edificio. El sonido de la piedra golpeando el adobe hizo que el guardia se incorporara de inmediato, alerta. ¿Quién anda ahí?, llamó, tomando su rifle. Se alejó de su puesto, caminando hacia donde había escuchado el ruido. María aprovechó el momento. Se deslizó hacia la puerta, con el corazón en la garganta. En el banco donde el guardia había estado sentado, vio su morral. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había pan, una cantimplora,
tabaco, pero no llave. La llave estaba en el cinturón del guardia, como Nahuel había dicho. María maldijo en voz baja. Tendría que ser más audaz. El guardia regresó, murmurando sobre ratas y movimientos imaginarios. Se sentó de nuevo, pero esta vez no cerró los ojos. Estaba más alerta. María necesitaba un nuevo plan. Miró a su alrededor desesperadamente. Sus ojos cayeron sobre una lámpara de aceite colgada cerca. Una idea, peligrosa, temeraria, tomó forma en su mente. Se acercó a la lámpara con cuidado. La descolgó lentamente, sintiendo el peso del aceite adentro. Luego, con un movimiento rápido, la lanzó contra el suelo cerca de uno de los edificios de almacenamiento. El vidrio se rompió, el aceite se esparció y las llamas prendieron inmediatamente. ¡Fuego!, gritó María, con voz aguda y asustada. ¡Fuego en el almacén! El efecto fue inmediato. El guardia de la puerta se levantó de un salto. Otros guardias comenzaron a aparecer desde diferentes puntos del fuerte, gritando órdenes, corriendo hacia las llamas que comenzaban a crecer. En la confusión, María se acercó al guardia de la celda por detrás. Él estaba de espaldas mirando el fuego. Su mano derecha sostenía el rifle. Su mano izquierda estaba libre. María sacó el cuchillo que don Tomás le había dado. No era grande, pero era afilado. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que explotaría, presionó la punta del cuchillo contra la espalda baja del guardia. «Ni un sonido», susurró. «Oh, te juro que lo clavo». El guardia se congeló. «¿Qué? La llave de las celdas, dámela ahora». «Niña, estás cometiendo un error». María presionó más fuerte. No lo suficiente para herirlo, pero suficiente para que sintiera que hablaba en serio. La llave. Con manos temblorosas, el guardia desató la llave de su cinturón y se la entregó. María la tomó rápidamente. «Ahora entra al edificio, despacio». El guardia obedeció, caminando hacia la puerta de la celda con María detrás de él. Una vez adentro, el pasillo estaba casi a oscuras. Solo una antorcha ardía débilmente en la pared. Había 3 celdas. Nahuel estaba en la del medio. «¡Ábrela!», ordenó María. «Sabes que no saldrás viva de aquí», dijo el guardia mientras giraba la llave en la cerradura. «Ninguno de los dos lo hará». «Tal vez», respondió María, «pero al menos lo intentamos». La puerta de la celda se abrió con un crujido. Nahuel se puso de pie con dificultad, las cadenas arrastrándose. Incluso herido, incluso débil, su presencia llenaba el espacio. María le entregó la llave. «Libérate». Nahuel la miró con una expresión que era imposible descifrar. Luego tomó la llave y comenzó a trabajar en los grilletes. El primero cedió, luego el segundo. Finalmente, las cadenas cayeron al suelo con un sonido metálico que resonó en el silencio. «Ahora tú», dijo Nahuel al guardia, con voz grave, «entra a la celda». El guardia obedeció, con el rostro pálido. Nahuel cerró la puerta con llave y la arrojó lejos, al final del pasillo. Afuera el fuego había sido controlado. Las voces comenzaban a calmarse. El tiempo se acababa. «Tenemos que salir», dijo María. «Ya». Nahuel asintió. Se acercó a ella y por un momento solo la miró. Había gratitud en sus ojos, pero también preocupación. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué arriesgar tu vida por mí?». María sonrió, aunque las lágrimas amenazaban con caer. «Porque hace 3 años tú arriesgaste tu reputación por nosotras. Porque me enseñaste que las vidas tienen valor. Y porque…» Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Porque nadie merece morir solo y olvidado». Nahuel cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo nuevo en ellos. Determinación. «Entonces salgamos de aquí juntos». Salieron del edificio de las celdas con cautela. El patio estaba menos vigilado ahora.
La mayoría de los soldados seguían ocupados, revisando los daños del fuego, pero no tenían mucho tiempo. Pronto descubrirían al guardia encerrado. Pronto se daría la alarma. María vio a lo lejos el carro de Jacinto, aún estacionado cerca del almacén. Era su única oportunidad. Corrieron, manteniéndose en las sombras. Cada segundo era una eternidad. Cada paso podía ser el último. Y entonces, cuando estaban a pocos metros del carro, una voz resonó en la noche como un trueno. ¡Alto! ¡El prisionero escapó! Las campanas del fuerte comenzaron a sonar. Los gritos llenaron el aire, y María supo que la verdadera prueba apenas comenzaba. ¡Corran! La voz de Jacinto cortó el caos. El comerciante apareció desde detrás del carro, agitando los brazos. ¡Suban ahora! María y Nahuel corrieron. Los disparos comenzaron a estallar a su alrededor, levantando nubes de polvo. Una bala pasó tan cerca de la cabeza de María que sintió el aire caliente rozarle el cabello. Nahuel la empujó hacia adelante, cubriéndola con su propio cuerpo. Saltaron al carro. Jacinto ya estaba en el asiento del conductor, azotando las riendas con furia. Los caballos relincharon y el carro salió disparado hacia las puertas del fuerte. «¡Las puertas están cerradas!», gritó María, con el terror subiendo por su garganta. «Lo sé», respondió Jacinto. «¡Agárrense!». El carro ganaba velocidad. Los soldados corrían detrás de ellos, gritando órdenes, disparando. Uno de ellos logró alcanzar el costado del carro y comenzó a trepar. Nahuel, sin pensarlo dos veces, lo pateó en el pecho. El hombre cayó rodando sobre la tierra. Las puertas estaban a 20 metros, 15, 10. «¡No vamos a lograrlo!», gritó María. Pero entonces sucedió algo inesperado. Las puertas comenzaron a abrirse, no completamente, solo un poco. Lo suficiente para que un carro pudiera pasar, y junto a ellas María vio una figura en las sombras. Un soldado joven, el mismo que ella había encerrado en la celda. Sus ojos se encontraron por un instante. El soldado no dijo nada, solo asintió levemente, y María comprendió. No todos los que vestían uniforme carecían de conciencia. El carro cruzó las puertas con apenas centímetros de espacio a cada lado. Las maderas rasparon los costados, arrancando pedazos de tela y madera. Pero pasaron. Afuera del fuerte, la oscuridad del desierto los tragó. Jacinto no disminuyó la velocidad. Azotaba las riendas una y otra vez, empujando a los caballos al límite. Detrás de ellos, las voces de los soldados se organizaban. En cuestión de minutos, la persecución estaría en marcha. «Tenemos que abandonar el carro», dijo Nahuel mirando hacia atrás. «A caballo nos alcanzarán, pero a pie podemos perdernos en las montañas». «Los caballos no aguantarán mucho más de todos modos», concordó Jacinto. «Hay un cañón a 2 kilómetros al norte. Allí pueden esconderse». Continuaron por otros 10 minutos antes de que Jacinto detuviera el carro. Desmontaron rápidamente. El comerciante desató uno de los caballos, el más fuerte, y se lo entregó a Nahuel. «Para ustedes dos, yo regresaré por el camino del sur. Les diré que escaparon en esa dirección». María lo abrazó con fuerza. «Gracias por todo. No sé cómo pagarte». «No hay nada que pagar», interrumpió Jacinto con una sonrisa triste. «Solo vivan bien. Eso es suficiente». Nahuel extendió su mano. Jacinto la estrechó con firmeza. No hicieron falta palabras. Minutos después, María estaba montada detrás de Nahuel, aferrándose a su cintura mientras el caballo galopaba hacia las montañas. El viento le azotaba el rostro, los brazos le dolían, pero no soltó. Detrás de ellos escucharon los gritos de los soldados, el sonido de cascos acercándose. La persecución había comenzado. Nahuel guió al caballo hacia terreno más escarpado, donde las rocas y los barrancos dificultaban el paso. El animal resoplaba, exhausto, pero seguía adelante.
Subieron por un sendero estrecho, con el precipicio a un lado y la pared de roca al otro. Y entonces el caballo tropezó. Fue un movimiento repentino, una piedra suelta, un paso en falso. El animal relinchó, perdiendo el equilibrio. Nahuel tiró de las riendas con fuerza, tratando de estabilizarlo. Pero era demasiado tarde. María sintió que el mundo se inclinaba. Cayeron, no hacia el precipicio, gracias a Dios, sino hacia el lado de la montaña. Rodaron por la pendiente rocosa, golpeándose contra piedras y arbustos. María gritó. El mundo era un torbellino de dolor y confusión. Y entonces se detuvieron. María abrió los ojos lentamente. Estaba magullada, sangrando de varios cortes, pero viva. Se incorporó con dificultad y buscó a Nahuel con la mirada. Lo encontró a pocos metros, inmóvil. ¡Nahuel!, gateó hacia él, con el pánico apretándole el pecho. ¡Nahuel, por favor! El guerrero abrió los ojos despacio. Había sangre en su cabeza, mucha sangre. Intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor, llevándose la mano a las costillas. «Rotas», dijo con voz entrecortada. «Las costillas están rotas». María miró hacia arriba. Los soldados estaban llegando al borde del sendero. Tenían minutos, tal vez menos. «Tienes que irte», dijo Nahuel, mirándola con esos ojos oscuros que tanto habían visto. «Escóndete, yo los distraeré». «No». La voz de María fue firme como roca. «No voy a dejarte. María, no». Nahuel la miró largamente, y en sus ojos apareció algo que ella nunca había visto antes. No era gratitud, no era sorpresa, era respeto. «Está bien», dijo finalmente. «Entonces nos escondemos juntos». Con esfuerzo, María lo ayudó a levantarse. Nahuel se apoyó en ella, con cada respiración siendo una agonía. Caminaron, arrastrándose, realmente, hacia una formación rocosa cercana. Era apenas un hueco, una grieta en la montaña, pero era algo. Se metieron adentro justo cuando las primeras antorchas iluminaron el área. María contuvo la respiración. Nahuel también, aunque cada inspiración le costaba un dolor visible. Los soldados pasaron cerca, tan cerca que María podía escuchar sus conversaciones. «No pueden haber ido muy lejos. Ese apache estaba medio muerto. Búsquenlos entre las rocas. ¡Muévanse!». Las botas pasaron junto a su escondite. María cerró los ojos, rezando a todos los santos que conocía, y milagrosamente los soldados continuaron de largo. Esperaron 1 hora, 2, hasta que los sonidos se alejaron por completo y solo quedó el silencio de la noche. María miró a Nahuel. Estaba pálido, sudando frío. La herida en su cabeza seguía sangrando. «Tengo que curarte», susurró ella. Nahuel negó débilmente. «No hay tiempo». «Hay tiempo», insistió María. «Siempre hay tiempo para vivir». Y mientras la noche se extendía sobre el desierto de Chihuahua, con las estrellas brillando como testigos eternos, María rasgó tiras de su propia ropa para hacer vendajes. Limpió las heridas de Nahuel con el agua de la cantimplora que milagrosamente no se había roto en la caída. Trabajó con manos firmes, aunque por dentro temblaba. Nahuel la observaba en silencio, y cuando ella terminó, le tomó la mano. «Gracias», dijo simplemente. María sonrió a través de las lágrimas. «Ahora estamos a mano». Y en ese momento, escondidos en una grieta de la montaña, 2 almas que el destino había unido en la nieve descansaron finalmente. Mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche habían ganado. Esta noche ambos vivían. Pasaron 3 días escondidos en las montañas antes de que Nahuel pudiera caminar sin ayuda. 3 días en los que María cazó pequeños animales con trampas improvisadas, recogió raíces comestibles que Nahuel le enseñó a identificar y mantuvo el fuego escondido durante el día para evitar que el humo los delatara. 3 días en los que hablaron. Nahuel le contó sobre su hermana, Aylen,
que significa alegría en su lengua. Tenía apenas 6 meses cuando murió. Le contó sobre su madre, Kimen, que quería decir conocimiento, sobre su padre, que murió defendiendo el campamento, sobre los años de rabia que siguieron, los años en que se convirtió en muerte silenciosa. Nunca pensé que volvería a sentir algo más que dolor, admitió una noche, mirando las estrellas, hasta que te vi a ti, sosteniendo a tu hermana en la nieve. Por un momento, volví a ser el niño que quería proteger, no el hombre que solo sabía destruir. María escuchaba con el corazón apretado. Mi padre solía decir que nunca es tarde para elegir quién queremos ser. Nahuel la miró. Tu padre era sabio. Lo era, susurró María, y me hubiera gustado que te conociera. El 4.º día comenzaron el descenso. Nahuel cojeaba, pero podía moverse. Las costillas aún le dolían, pero el vendaje de María había detenido el sangrado de su cabeza. Estaban débiles, hambrientos, exhaustos, pero vivos. Tardaron 2 días más en llegar a Villa Esperanza, cuando finalmente aparecieron en el horizonte del pueblo, polvorientos y maltrechos. Catalina salió corriendo de la casa de don Tomás con un grito que era mitad alivio, mitad reproche. María Esperanza Romero, creí que estabas muerta. María se dejó abrazar por su madre, sintiendo las lágrimas cálidas caer sobre su cabello. Luz apareció detrás, ahora una niña que corría con pasos seguros, gritando «¡Maía! ¡Maía!», con su voz aguda. Los habitantes de Villa Esperanza se reunieron en la plaza central. Miraban a Nahuel con una mezcla de miedo y curiosidad. Un apache, muerte silenciosa nada menos, en su pueblo. Fue don Tomás quien rompió el silencio. Este hombre, dijo con voz grave señalando a Nahuel, salvó a esta familia hace 3 años. Ahora esta niña le devolvió el favor. Si alguien tiene problema con eso, puede irse. Nadie se movió. Doña Refugio se adelantó con un cuenco de sopa humeante. Coma, joven, se ve que lo necesita. Nahuel tomó el cuenco con manos temblorosas, miró a María, luego a la gente del pueblo. Había lágrimas en sus ojos, lágrimas que probablemente no había derramado en décadas. Gracias, dijo simplemente. Nahuel se quedó en Villa Esperanza durante 2 semanas, recuperándose. Los niños lo observaban desde la distancia, fascinados. Las mujeres le llevaban comida. Los hombres, inicialmente desconfiados, comenzaron a escuchar sus historias sobre las montañas, sobre las hierbas medicinales, sobre cómo leer las señales del clima. Una tarde, María lo encontró junto al arroyo, observando el agua correr. ¿Vas a irte?, preguntó ella, aunque ya conocía la respuesta. Sí, dijo Nahuel. Mi pueblo me necesita. Hay quienes aún luchan. Hay quienes necesitan escuchar que existe otra forma. ¿Volveremos a vernos? Nahuel sonrió. Una sonrisa verdadera, no rota. Cuando el viento sople desde el norte y traigas consigo el aroma de las flores silvestres, sabré que piensas en mí. Y yo pensaré en ti. Antes de irse, Nahuel le entregó algo a María. Era un pequeño amuleto, una piedra pulida envuelta en tiras de cuero con símbolos tallados que ella no comprendía. Es un símbolo de mi clan, explicó. Significa el que protege. Ahora te pertenece. Porque eso es lo que hiciste. Me protegiste cuando nadie más lo habría hecho. María lo abrazó con fuerza. Cuídate, Nahuel. Tú también, pequeña guerrera. Los años pasaron. María creció y se convirtió en curandera del pueblo, enseñando a otros las técnicas que había aprendido de Nahuel. Se casó con un carpintero llamado Emilio, un hombre bueno que amaba sus historias sobre el guerrero apache. Tuvieron 3 hijos. Luz creció fuerte y valiente, convirtiéndose en maestra de la pequeña escuela que construyeron en Villa Esperanza. Nunca olvidó la historia de cómo un extraño la salvó en la nieve y cómo su hermana devolvió ese favor.
De Nahuel llegaban noticias ocasionales. Había dejado de pelear. Se había convertido en mediador entre los clanes apaches y los poblados mexicanos, construyendo puentes de paz. Algunos lo llamaban traidor, otros visionario. Una primavera, muchos años después, un joven apache llegó a Villa Esperanza. Traía un mensaje de Nahuel, palabras escritas con dificultad en español. María, gracias por recordarme que mi vida tenía valor. Viví bien, morí en paz, que tu familia florezca. María lloró esa noche, pero no de tristeza. Lloró de gratitud, porque dos vidas, una vez condenadas a la oscuridad, habían encontrado luz en el momento más inesperado. Y mientras sostenía el amuleto que Nahuel le había dado tantos años atrás, María recordó aquella tarde nevada, cuando una niña de 12 años preguntó: ¿Tenemos valor para usted, señor? La respuesta había sido sí, y esa respuesta cambió todo. Hay historias que no nos enseñan sobre amor romántico o finales de cuento de hadas. Nos enseñan que un solo acto de compasión puede cambiar el mundo, que el valor no está en las armas, sino en reconocer la humanidad en los ojos del otro. ¿Qué parte de esta historia te tocó más profundamente? Déjamelo en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, escribe valor para que sepa que tú también crees que cada vida importa. No olvides suscribirte. Hay más historias esperando ser contadas.